Así es, Señor. Tú eres Padre Todopoderoso, grande, excelso, majestuoso. Tú eres el Creador, tú eres el principio y el fin de todas las cosas, Señor. Y por ti fueron hechas, y sin ti nada de lo que hay hecho, conocido o no conocido, fue hecho, Señor. Gracias, Padre, porque siendo tú tan excelso, tan grande, tan alto, tan sublime, tan santo, sin embargo también te has hecho Padre nuestro y nos amas y nos buscas y nos santificas y nos guardas y nos cuidas. Alabado seas. Prepara ahora nuestro corazón, Señor. Prepáralo para recibir tu palabra. No queremos, Señor, escuchar palabra de hombres. Queremos, Señor, escucharte a ti. Queremos que tu Espíritu Santo sea empoderando tu mensaje, sea moviéndose en nuestras vidas, que penetre en nuestros corazones hasta lo más profundo, que hable a nuestros hijos, que hable a nuestros hogares y familias, que nos hable a nosotros, que hable, Señor, a todo aquel que quiera escuchar, Padre Todopoderoso, glorifícate en esta mañana, Señor. Háblanos, ministranos, confróntanos, exhórtanos. Padre, hemos venido a buscarte, hemos venido a estar contigo. Lléname, Padre Santo, una vez más de tu Espíritu Santo. Lléname, lléname, Señor, para que pueda predicar tu palabra. Señor, no soy digno en absoluto, Señor, pero te amo y he venido a servirte y honrarte, Señor. Glorifícate en este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, queridos hermanos, gloria a Dios. Vamos entonces a la palabra del Señor. Seguimos, ¿no es verdad?, en esta serie tan preciosa, tan desafiante de las cartas de Pedro, que hemos llamado Esperanza para un pueblo sufrido y disperso, ¿no? Un pueblo que es su pueblo, que somos nosotros, somos tú y yo. Si bien esta carta fue escrita hace muchos años, en el contexto también de la diáspora de muchos judíos, familias que habían tenido que salir huyendo de su tierra por la persecución, está tan vigente en el día de hoy también, ¿no es verdad? Porque seguimos siendo pueblo suyo. Y porque seguimos necesitando esperanza, esperanza viva, y porque también por muchos otros temas económicos, a veces de seguridad, a veces tantas circunstancias, pues el pueblo de Dios está disperso. Hoy tenemos unos versículos que, bueno, son un poco controvertidos, que han servido a veces para que nosotros los cristianos hayamos sido atacados, tachados de machistas y de drásticos y de una serie de cosas, ¿no? Yo creo que porque no se entienden bien. Permítanme citar a nuestro amado pastor Esteban Irving, gran amigo, mentor, director también de nuestro seminario Informa, ¿no? Él tiene un dicho que aplica muy bien aquí. Él siempre dice, miren, un texto fuera de su contexto sirve como pretexto. Pues para muchos estos versículos sacados totalmente de su contexto, pues han servido como un pretexto para atacarnos, ¿no? Para atacarnos. Así que, bueno, Dios permita que hoy podamos acercarnos a ellos con tranquilidad, con mesura y de la mano de nuestro Señor, pues podamos desglosarlos y podamos verlos en su grandeza. Te invito a que me acompañes. Están en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos que van del 1 al 12. Vamos a leer la palabra del Señor juntos y luego a ir a su mensaje. Dice así: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual
vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, gloria a Dios por su palabra, ¿no? Ya decíamos, versículos que a veces han sido, creo yo, distorsionados, malinterpretados, malentendidos para atacarnos a veces a la Iglesia del Señor o a los cristianos. No olvidemos, porque hay que poner las cosas en contexto también para entenderlas, no olvidemos lo que Pedro está haciendo, ¿no? Pedro está escribiendo a un grupo de cristianos como él, como nosotros, de hermanos que han tenido que salir y se han dispersado por diferentes lugares, países, regiones. Seguramente muchos de ellos no tienen ni iglesia donde congregarse todavía. Y es bien importante que Pedro les recuerde la palabra de Dios. Es bien importante, recuerdan, lo vimos la semana pasada, que les diga, oye, vivid sí como extranjeros y peregrinos, no solamente porque legalmente hablando lo sois en ese lugar al que habéis llegado, sino porque a nivel de cristianos somos extranjeros en esta tierra. Este mundo no es el nuestro, este no es nuestro reino es el reino de Dios. Y sois peregrinos porque nuestro paso por esta tierra es efímero, es pasajero. Como extranjeros y peregrinos, vivir entonces conforme no a las costumbres, a las filosofías, a los reglamentos de este mundo y de esa tierra donde has llegado, no. Hazlo conforme a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Así que Pedro está muy interesado en que nuestras vidas se vivan conforme a la palabra de Dios. Lo dijimos la semana pasada, si nuestra vida tiene que ser conforme a la palabra de Dios, nuestras relaciones humanas también no pueden ser conforme a las tradiciones y costumbres de este mundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto más también en nuestro matrimonio? Que hoy va a hablar también de eso como hemos leído. Nuestros matrimonios tienen que comportarse, tienen que relacionarse, tienen que fluir también y florecer de otra manera diferente, La semana pasada hablamos de someternos, eso pedía el apóstol, a las autoridades. Hablamos de un sometimiento voluntario, por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Y el texto de hoy evidentemente va a colación, va seguido, está muy conectado con todo lo anterior, es la misma carta. Por lo tanto, no debemos verlo como algo independiente, sino algo relacionado, Por eso es que ahora va a hablar también a las esposas de ese sometimiento. Ahora vamos a entrar a ese detalle. Así que Dios está llamando a su pueblo a esa nueva identidad que tenemos en Él. Ahora somos hijos de Dios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y por lo tanto, esa nueva identidad tiene que tener una nueva forma de vivir y de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Esas relaciones, lo vimos la semana pasada, lo veremos hoy también, tienen que ser pacíficas y tienen que ser armoniosas, en armonía con el Señor y entre nosotros los hermanos y con nuestro prójimo. En este pasaje, Pedro va a dar instrucciones bien prácticas de cómo vivir de esa manera. Y va a comenzar haciéndolo hablando a los cónyuges, a los esposos, hablando del matrimonio, porque en estos primeros versículos que van del 1 al 7 hay exhortación, llamado enseñanza, para la esposa como para el esposo. Hay para los dos, para el hombre y para la mujer. Claro, alguno podrá decir, oye, pastor, pero le dedica mucho más versículos a la mujer que al hombre. Bueno, es verdad que Pedro va a ser más específico,
va a detallar más algunas cosas hacia la mujer que hacia el hombre, pero como veremos, al hombre también le está pidiendo vivir el matrimonio de una manera distinta, diferente, que honre a Dios y que honre a la esposa. Hay para los dos, hay para los dos. Nos está llamando a que la relación más importante después de nuestra relación con Cristo es el matrimonio, porque bíblicamente hablando, el matrimonio es la base de la sociedad, es la base de la familia. El matrimonio es la base también de la iglesia. Familias. Nos va a hablar de que vivamos esos matrimonios de manera que honren y obedezcan a Dios, ¿no? No como todos esos patrones y modelos que seguro estos hermanos encontraron en los lugares donde llegaron, pero que tú y yo mismo podemos dar testimonio en los diferentes países y sociedades donde estamos, de los modelos, la cantidad de modelos que hay de matrimonio y tan distorsionados y tan tremendos algunos de ellos, ¿no? Baste con recordar de manera genérica cuántos entran al matrimonio no para dar, no para entregarse, no para servir, sino enfocados en recibir, para que me hagan feliz, para que me sirvan a mí, para que me hagan sentir como un rey o como una reina, enfocados en satisfacerse a sí mismos. ¿Cuántos ya matrimonios encontramos que ya son formados por personas del mismo sexo, cada vez en más países, ¿no? Y legalmente esto es aprobado. Y solo por poner un ejemplo, todavía un paso más allá. Por ejemplo, en Alemania, donde el matrimonio compuesto por más de 2 personas es legal y es admitido. Modelos, infinidad de modelos distorsionados, alejados. Así que necesitamos, claro que sí, y Pedro lo sabe, necesitamos recibir palabra de Dios, necesitamos que se nos recuerde cuál es el modelo bíblico, necesitamos que se nos recuerde que no debemos imitar las cosas que vemos fuera de la palabra de Dios. Así que va a hablar primeramente a las mujeres, La semana pasada, Pedro en el capítulo 2 había llegado a decir incluso a los esclavos que se sometieran a sus amos, que honrásemos a las autoridades. Así que Pedro va a empezar aquí diciéndole a las esposas que se sujeten a sus maridos. No está diciendo a las esposas que deban ser sirvientas de sus maridos. No. Pedro está hablándonos una vez más de la sujeción voluntaria, pacífica. Ese es el corazón también de todas las relaciones piadosas. Y de eso nos va a hablar. No hay, entendamos esto también en la Biblia, un llamado a que las mujeres tengan que ceder ante los hombres de manera general, porque Pedro está hablándonos de la institución y del contexto del matrimonio, porque dentro del matrimonio, sí nos dice la Biblia que sí hay un liderazgo que es masculino dentro del hogar y del matrimonio, ¿no? Nos lo recordaría también Pablo, hablándole a los efesios, recuerdan, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y en ese contexto es que Pedro está hablándonos y está hablando en este momento a las esposas. Vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Miren, hay un motivo también aquí para esa sujeción. Primeramente, porque esto es lo que agrada a Dios. Pero en segundo lugar, dice el apóstol, para ver si por medio de ese buen testimonio podemos ganar a nuestro prójimo, como vimos la semana pasada. Y si buscamos, sujetándonos, ganar a veces a nuestro prójimo, pues cuánto más debemos anhelar ganar también a aquellos que más amamos, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, ¿no? A nuestros familiares. Pablo le diría a los corintios, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Este es el objetivo también de esa sujeción. Ese es el objetivo. Hagamos contexto también histórico para entender bien. Miren, en el tiempo en que Pedro está escribiendo y está hablando, aquellas sociedades eran tremendamente patriarcales. Y cuando el varón, el hombre, se convertía a Cristo, pues prácticamente llevaba a toda la familia a la iglesia y con ello los llevaba a la palabra de Dios. Pero no sucedía igual cuando se convertía primero la esposa.
Si se convertía primero a la esposa, pues eso podía llegar a generar problemas y tensiones en el matrimonio, si el hombre se resistía a la palabra de Dios. Entonces, Pedro está aquí llamando a las esposas también a actuar con prudencia, con mansedumbre, con sabiduría. Es decir, miren si se distorsiona. Pedro está buscando también proteger el matrimonio, proteger el hogar, proteger la casa. De alguna manera está como recordándonos el proverbio: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye. ¿Entienden? Pedro no dijo que las esposas deban soportar el abuso de los malos esposos. No, no está diciendo que deban comprometer su amor a Cristo por el bien de su esposo. No, Pedro más bien está llamando a esa esposa creyente a mantenerse en ese temor de Dios, a conservar eso, y debido a esa reverencia al Señor, la mujer puede mostrar esa conducta respetuosa y pura hacia su esposo. Y tal vez de esa manera, esa conducta hará y sembrará en él que pueda también acercarse a Cristo y llegar a rendirse a Él, llegar a rendirse a Él. A través, dice el apóstol en el versículo 2, de una conducta íntegra, honesta y respetuosa. Íntegra, honesta y respetuosa. Y para ayudar, el apóstol va a dar algunos consejos que son bien prácticos y que vamos a intentar no sacar de contexto ni malinterpretar. Están en los versículos 3 y 4. Voy a leerles la traducción al lenguaje actual de la Biblia. Dice así: que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, como peinados exagerados, o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que, sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. El apóstol nos está hablando aquí está confrontando la ostentación frente a la humildad. El mensaje cristiano siempre va a ser un mensaje de humildad. Siempre va a ser un mensaje que va a ir contra la ostentación. Cristo no fue ostentoso. Cristo tomó forma de siervo. Cristo se humilló a sí mismo y nació de una manera bien humilde y vivió de una manera humilde. No está haciendo aquí el apóstol una apología, una defensa de que nuestras mujeres cristianas tengan que ser feas y mal arregladas y vayan desaliñadas. Para nada, para nada. Nuestras hermanas cristianas no son así. Miren, yo me enamoré de mi amada esposa porque era la más bella y la más preciosa, que sobresalía por todas las demás. A día de hoy para mí sigue siendo la mujer más hermosa y más preciosa del mundo. Pero si algo me enamoró todavía más de mi esposa, fue su corazón. Fue como era, fue como amaba a sus padres, fue como hablaba del Señor, que me ayudó a mí también, luego hablaremos de eso, a llegar a amarle igual. Fue su interior lo que verdaderamente me conquistó. Y Pedro está hablándonos de eso, no está menospreciando la apariencia de la mujer. Está tal vez recordándonos cuáles deben de ser nuestras prioridades a la hora también de mirar y de buscar en una relación tan importante como el matrimonio. Y es importante porque, miren, en un mundo y en una sociedad, la nuestra, donde las apariencias cada vez cobran más importancia y el interior, lo que de verdad somos, el corazón, cada vez importa menos, pues el apóstol vuelve a recordarnos que entre nosotros los cristianos eso no debe ser así. No debemos de fijarnos tanto en la apariencia externa y debemos de buscar más la profundidad, la espiritualidad, el corazón. Hay mucha palabra también al respecto de esto, ¿no? Nuestro Señor diría por boca del profeta: este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está muy lejos de mí. Siempre el Señor ha buscado el corazón. Jesucristo sería todavía más enfático hablando de los fariseos, ¿recuerdan? Blancos por fuera, sepulcros blanqueados por fuera, de buena apariencia, pero por dentro llenos de pobredumbre. Llenos de pobredumbre. Así que hay aquí un llamado a la autenticidad frente a la superficialidad. Y bien haríamos en recordarlo y en escucharlo. También nos recuerda el apóstol que esa belleza, la interior sobre todo, es la que agrada a Dios y que además es imperecedera.
Y recuerda a las mujeres, busquen ese espíritu suave, apacible, tranquilo y amable que procede del corazón, del corazón. Para el Señor, ya lo venimos diciendo, el corazón del hombre, de la mujer es lo más importante. Por eso busca que se lo entreguemos, para cambiarlo, para renovarlo, para convertir esos corazones de piedra en corazones de carne. En corazones de carne, ¿no? No dice la palabra, allá donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Pues el Señor nos está recordando, oye, que vuestro tesoro sea la palabra de Dios, que vuestro tesoro sea anhelar y buscar las bendiciones del Señor, ser transformados, ser cambiados, no las cosas pasajeras de este mundo que son efímeras. Cambia tu manera de pensar, cambia tu prioridad. Corazones temerosos de Dios y humildes, virtuosos, frente a corazones soberbios que buscan solamente satisfacerse a sí mismos o la ostentación, la vanagloria del hombre. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso nos está hablando de esa manera el apóstol. Y Jesucristo nos recordaría, miren si esto es importante, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Porque del corazón salen las malas cosas, los malos pensamientos, homicidios, adulterios, etcétera, etcétera. Así que ese es el llamado del apóstol. Sean ustedes personas tranquilas y amables, porque esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios, ¿no? La belleza de la juventud se va desvaneciendo. Es así, hermanos. Nos vamos arrugando, nos vamos afeando, aunque luchemos para mantenernos, y está bien, lo más atractivos posibles. Sin embargo, la belleza anterior, esa, en manos del Señor, crece, porque como predicamos también hace poco, somos piedras vivas. Él está edificándonos, Él está levantándonos. La buena obra que Él comenzó, la sigue perfeccionando hasta el glorioso día en que nos encontremos con Él. Miren, es un proceso inverso. Una belleza se va deteriorando, pero la otra va creciendo, va fortaleciéndose en manos del Señor, va haciéndose más preciosa todavía, más valiosa, más valiosa. Va a continuar con otro ejemplo bien práctico del apóstol y va a hablarnos de Sara, va a hablar a las esposas de Sara, ¿no? Dice en versículos 5 y 6, así eran algunas mujeres en el pasado, así como confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. Vamos a intentar también aclarar y puntualizar aquí. Miren, el ejemplo de Sara, que se sujetó a Abraham, era bien significativo, bien importante para las mujeres judías que estaban leyendo estas cartas y escuchando. Porque si para los judíos, para los varones, Abraham era el padre de la fe, el gran patriarca, y ellos se consideraban descendientes de Abraham, pues también para las mujeres el ejemplo de Sara era bien importante, bien valioso. Y lo llamaba Señor. Fuerte palabra, ¿no? Porque Señor solo hay uno. Y así debe ser. Pero tenemos que contextualizar. Voy a permitirme a pedirte que me dejes volver por un minuto a mi juventud. Miren, yo ya voy siendo mayor y provengo de un contexto también muy diferente al que ahora se vive. Cuando yo era niño, iba al colegio, a la escuela, llamábamos Señor a nuestros profesores. Don Manuel, don José, don Pedro, había que dirigirnos así a ellos. Eso hoy es impensable, ¿no es verdad? Mis padres, una generación todavía anterior, llamaban a sus padres Señor. Todas esas cosas han ido cambiando con el paso del tiempo, pero déjame decirte que cambia la forma, pero no debería de cambiar el fondo. ¿A qué me refiero? Hoy en día es impensable, en España por lo menos, que un profesor permita que el alumno le llame señor. Ellos mismos no quieren ese trato. Son las instrucciones que tienen. No, me llamo Javier. Llámame Javier. Dirígete con esa sinceridad, esa franqueza hacia mí. Pero dentro del aula sigue habiendo un principio, ¿no es verdad?, de autoridad. Sigue habiendo un principio de respeto y se debe de mantener. Es un ejemplo el que está poniendo también en aquel contexto. Sara se sometía a Abraham, lo escuchaba, lo seguía. No dice que Abraham salió
sin saber a dónde iba, y toda su casa le siguió. Está hablando de eso. Sara honró a su esposo al obedecerlo y al seguirlo. Pedro está escribiendo aquí a mujeres que sufrían a causa de su fe, no solo porque estuvieran dispersas como sus esposos y su familia, sino tal vez también porque algunas se habían convertido y sus casas todavía no. Tal vez sus esposos, tal vez sus hijos. Y les está llamando a hacer el bien y a no tener miedo. Confiaban en Dios y obedecían a sus esposas. Las mujeres creyentes no necesitan estar alarmadas, pueden responder con esperanza en lugar de miedo. Las está llamando, al lugar de entrar en pánico, poder confiar en Dios y mantenerse firmes en la paz de Dios mientras se enfocan en hacer el bien, en hacer el bien. Pablo le diría a los corintios, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer, a tu mujer? Miren, déjenme contarles también un testimonio que es propio. Cuando Tania y yo nos casamos, yo procedía de un contexto católico. Siempre tuve temor de Dios, siempre lo tuve, pero a la verdad no había leído la palabra prácticamente. No conocía la palabra del Señor y no tenía una relación firme con el Señor. Tania había orado por mucho tiempo para que aquí a España llegara su iglesia de Lima, la Alianza Cristiana y Misionera. Y cuando por fin llegó y conocimos a los pastores, Juan y Patti, en una situación además de necesidad tremenda por nuestro hijo pequeño, es otra historia, nos acercamos a ellos. Tania al fin vio respondidas sus oraciones. Ya está aquí mi iglesia, están aquí mis pastores, voy a poder congregarme, voy a poder asistir, voy a poder llevar a mi familia. Pero se chocó con mi oposición. Sí, yo me sentía también atraído por ellos, me gustaban, pero mi relación con el Señor no existía todavía como existe al día de hoy. Y tantas veces me negaba a ir. Y supe tiempo después, cuando llegué a los pies de Cristo y me entregué, que Tania, muchos de esos domingos, frustrada por no poder ir, cogía el teléfono y llamaba a nuestra pastora, a Patti, y le decía, Patti, ayúdame, yo quiero dejarlo en casa, quiero marcharme yo sola, quiero estar allí con vosotros, quiero estar con la iglesia. Y recibí el siguiente consejo de nuestra pastora. No, aunque te cueste trabajo, aunque te duela, sujétate, ora por él. Ora por él y aguanta, sujétate, confía en Dios y espera al tiempo de Dios. Hermano, hermana, que tal vez te estás identificando con este mensaje. Dios es soberano y tiene su tiempo y tiene su voluntad para cada uno de nosotros. Pero yo llegué finalmente a los pies de Cristo y hoy me tienes aquí predicando la palabra. Hoy soy yo el que ocupa el lugar de cabeza espiritual en el hogar. Hoy soy yo el que mueve y lleva a mi familia y mi esposa se goza de una respuesta en oración y de su tiempo de sacrificio y de espera. Gloria a Dios. Pero aquí también hay palabra para los esposos. Ojo, en el versículo 7, un versículo cortito pero bien contundente. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oye, qué tremendo llamado para nosotros los esposos. Tratar a nuestras esposas con respeto, con amor, con ternura, con delicadeza, sabiendo que son más frágiles y que son coherederas de la gracia también. Vivir con ellas sabiamente, no con la sabiduría que dice Santiago, que es diabólica y es perversa, que es sabiduría de los hombres, no. En la sabiduría del Señor, en la palabra del Señor, en la exhortación y el mensaje del Señor. Porque el esposo es llamado a un liderato, pero un liderato a la forma y a la manera del Señor. Dijo Jesús, no he venido para ser servido, sino para servir y entregar mi vida en rescate por muchos. Jesús se humilló una vez más y lavó los pies de los discípulos. Este es el modelo de liderato al que nos está llamando en el matrimonio a los esposos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pedro les dice aquí a los esposos que tienen que entender a sus esposas.
Los esposos deben de acercarse y aprender también y acercarse al corazón de la esposa. Y responder a ese cuidado, a ese entendimiento, era también una enseñanza radical en aquellos tiempos, tan patriarcales y tan machistas, ¿por qué no decirlo? En los tiempos de Pedro se esperaba que las esposas honraran a sus esposos, pero no al revés. Esto le trajo problemas a nuestro Señor Jesús, ¿no es verdad? Jesucristo se paró en una ocasión, solo por poner un ejemplo, a conversar con la mujer samaritana, porque vio su necesidad y la atendió, sin importarle lo que opinaran los demás, incluso sus propios discípulos. El esposo es llamado a proteger, cuidar, ministrar a su esposa, no viendo esa fragilidad como una muestra de debilidad y aprovechándose de ella, no, sino viendo esa fragilidad como una muestra de lo especiales que son y responder a ella con ternura, delicadeza, buscando cuidarla como a lo más valioso que Dios le ha confiado, que Dios le ha entregado. No dice la palabra, ya no serán más dos, sino una sola carne. No dice la palabra que tenemos que amarlas, por lo tanto, como a nuestros propios cuerpos. Miren, nos sometemos voluntariamente a Cristo porque su amor, ternura, perdón y delicadeza nos ha conquistado. Él nos amó primero y nosotros le correspondemos con gusto. Y ese es el mismo llamado para nosotros los esposos, un liderazgo desde la base del amor de Cristo a nuestras esposas. Amor que busca primeramente satisfacerlas a ellas, cuidarlas, protegerlas, alentarlas. De esa manera, también ellas van a corresponder igual, sujetándose y sometiéndose de forma voluntaria por amor a Cristo y por amor a sus esposos. Decía aquella canción de nuestro encuentro matrimonial de alma, amor con amor se paga. También nos recuerda aquí el apóstol, ojo, son coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué significa esto? Pues significa, querido hermano, querida hermana, que evidentemente para Cristo somos iguales. Cristo también ha muerto por ellas, por las mujeres, por nuestras esposas, y son también, por lo tanto, igual de amadas, igual de privilegiadas delante del Señor y en su obra. No son menores para el Señor. Por lo tanto, tampoco pueden ser menores para nosotros, son igual de valiosas para Cristo, porque el Señor no hace acepción de personas. Hay una gran bendición en esto para el matrimonio y además, dice el apóstol, por si todo esto fuera poco, que de esa manera nuestras oraciones no tendrán estorbo. Miren, no podemos pretender que nuestra relación con el Señor esté bien y ser escuchados en nuestra labor también de intercesión y de sacerdotes del hogar si estamos maltratando o abusando a nuestras esposas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que el apóstol en los siguientes versículos ya va a dejar el matrimonio y va a hablar otra vez de manera genérica. Va a seguir hablándonos de cómo llevar vidas que honren y agraden a Dios. Ahora deja la relación matrimonial y nos habla de cómo debemos de ser entre nosotros, los cristianos, su iglesia. El versículo 8 viene a decirnos en conclusión, en definitiva, sean todos ustedes de un mismo sentir, viviendo en armonía unos con otros, amándose unos a otros, siendo buenos, amigables, compasivos y humildes entre ustedes y también con los demás. No es nuevo, ¿no es verdad? Ya lo dijo Jesucristo. En esto sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, como yo os he amado. Y los cristianos, así nos llamamos, porque buscamos imitar el ejemplo de Cristo, nuestro Maestro, nuestro Señor. Y en este ejemplo, en esa forma de vivir, de amar y de relacionarse, es totalmente antagónico, opuesto, contrario, distinto a cualquier otro modelo, ya hemos dicho, que puedas ver en este mundo. Estés donde estés. Estés donde estés. Hay un llamado, otra vez como la semana anterior, a apartarnos del mal y hacer el bien. Apártense del mal. Y eso significa comenzar a ser buenos, a actuar de otra manera. Esto incluye el devolver bien por mal. Versículo 9. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Y si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. ¡Wow! Debe de notarse un cambio en nosotros, que se ha producido en nuestro interior, ya que antes hablábamos de eso, pero que se manifiesta, claro que sí, en nuestro exterior, mediante nuestras acciones, relaciones y reacciones.
Dice el apóstol al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas. ¿No? También lo dijo el Señor, por sus frutos les conoceréis. No puede el árbol bueno dar un mal fruto. Y esto es tremendo porque miren, aun cuando ese árbol no sea bien regado, aun cuando ese árbol no sea bien cuidado, sigue dando buen fruto. Por eso es distinto a los demás, por eso es tan valioso, tan apreciado. Nos recuerda el apóstol, de gracia hemos recibido, demos pues de gracia. ¿Por qué? Dice el versículo, Él los eligió a ustedes para que reciban bendición, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Miren, ya lo hemos comentado, nosotros hemos sido escogidos para esa bendición que Dios tenía, que se llama Jesucristo. Fuimos hechos a través de su obra en la cruz, sus herederos, mediante esa entrega del Señor, la gran bendición de Dios para nosotros, Jesucristo. Ahora somos llamados para llevar esa misma bendición a otros. Termino como termina el apóstol, con los últimos versículos, que son el 10 y el 12. Este es todo un recordatorio que él nos hace. Añade a que nuestras oraciones no tengan estorbo delante de Dios una cosa más. Él nos recuerda que Dios es bueno y por lo tanto el Señor bendice a los justos y se opone a los que hacen el mal. Para ello va a citar el Salmo 34, los versículos en el Salmo que van del 12 al 16. Yo quiero leértelo, quiero que lo escuches. Dice así: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, esto es lindo, ¿no? El que quiera tener una buena vida, que deseosa, agradable y tener días felices, añade el salmista, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Bienaventurados los mansos, los pacificadores, recuerdas. Tocamos esos temas la semana pasada. El mismo apóstol llegaría a decir, en lo que dependa de vosotros, buscad estar en paz con todos. Que busque la paz y que la siga. Versículo 15 en este salmo. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. La oración del justo puede mucho, diría Santiago también. El rostro del Señor, por el contrario, está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Así dice el salmista. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, el Señor aborrece lo malo y ama y bendice lo bueno. Por eso nos llama a no ser como los demás que devuelven mal por mal, sino a ser dignos hijos e hijas suyas que devuelven bien por mal. Esta es una vida bien vivida a los ojos de Dios. Es una vida enfocada en amar, honrar y servir a Dios. Es una vida enfocada en amarnos entre nosotros, los cristianos, como Él nos amó, y también en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cristo diría ahí en la cruz, ¿no? Terminando, consumado es. He hecho aquello para lo que vine, he sido obediente y me he mantenido en la voluntad y en el deseo del Padre. El apóstol Pablo diría también algo que yo siempre he anhelado poder decir con mi último aliento. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Inclina tu rostro. Vamos a orar juntos. Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Queremos, Señor, agradecerte porque tú eres quien va delante de nosotros, porque todo y en todo has sido ejemplo, Señor. Porque no solamente tú eres el mensaje, sino que eres la palabra viva, eres el mensajero, Señor. En todo y por todo nos has dado ejemplo, Padre Santo. Tú supiste humillarte, tú supiste negarte a ti mismo por amor al Padre y por amor a nosotros. Tú supiste tomar esa forma de siervo, ser humilde, Señor. Tú supiste sujetarte, tú supiste, Señor, vivir conforme
a la palabra del Señor. Padre, nosotros no podemos ser como tú, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Somos imperfectos. Pero, Señor, sí podemos anhelar, vivir y ser como tú, Señor. Pon ese anhelo en cada uno de nosotros. Ponlo, Señor. De buscarte cada día más, de querer parecernos a ti más cada día y menos a nosotros mismos, Señor. De querer crecer y abundar en la palabra de Dios, en tu palabra, para poder seguirte mejor. Oro, Señor, también por todos mis hermanos, todas mis hermanas que tal vez luchan también con esto tan delicado que hoy hemos tocado, Señor. Que tal vez anhelan que su casa entera se convierta, anhelan de sus hijos, de su cónyuge, Señor, de sus familiares, Padre Todopoderoso. Yo sé que tú ves ese anhelo, yo sé que tú ves ese sufrimiento, yo sé, Señor, que no están solos. Padre, recuérdaselo, que tú estás con ellos, Señor, que aprendan a buscarte, que aprendan, Señor, a esperar en ti, que aprendan, Señor, a buscar tu palabra, Señor. Dales sabiduría para que se puedan conducir, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Señor. Y dales el aliento también de tu iglesia, Padre Santo, porque sobrellevamos las cargas los unos de los otros, porque te amamos, Señor. Porque, Padre Todopoderoso, todos nosotros somos fruto de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.